El gobierno de Nayib Bukele ha empleado más de una excusa para liberarse de su responsabilidad frente a los daños ocasionados por la tormenta tropical Bonnie en el área metropolitana de San Salvador. Que todos estos sucesos y la consecuencia que estamos teniendo es una herencia de 30 años de mala administración de los gobiernos de Arena y el FMLN. Estos fenómenos naturales impactan hasta los países de primer mundo, pero nosotros no estamos para dar excusas, sino para trabajar al máximo por los salvadoreños. Aunque la vulnerabilidad del país es un problema que viene desde hace mucho, esta no es la primera vez que el gobierno enfrenta una temporada de lluvia ni una tormenta tropical. Lo que ocurrió el fin de semana es un déjà vu del año pasado, cuando los funcionarios se comprometieron a solucionar los problemas de las comunidades en riesgo y a mejorar la infraestructura pública. Pero la tormenta Bonnie arrasó con las promesas y la propaganda del gobierno, revelando las grietas de la realidad. Acá te dejamos 3 ejemplos de esto. El paso corto pero potente de Bonnie dejó 3 hospitales públicos inundados, entre ellos los 2 más importantes del país, el Hospital Nacional Rosales y el Hospital General del Seguro Social. Esto pasó aunque, según la propaganda gubernamental, el Ministerio de Salud invirtió miles de dólares en la reparación de la red hospitalaria el año pasado. La realidad es que en el 2021 el Ministerio de Salud ejecutó menos del 10% de los 35 millones que tenía para infraestructura hospitalaria, lo que quiere decir que muchas de las obras no se hicieron y hasta el momento desconocemos a dónde fueron a parar esos fondos. En el caso de Rosales ocurre lo mismo. El gobierno cuenta con el financiamiento para la construcción y equipamiento de un hospital nuevo desde el inicio de su gestión, pero en 3 años no se ha iniciado el proyecto. La tormenta también dejó colonias y residenciales inundadas o dañadas, como el caso de la colonia Brisas de San Francisco en San Salvador, donde el Ministerio de Obras Públicas ya había realizado una intervención que también fue publicitada. Según refleja Obras Públicas en su portal web, en enero pasado el gobierno anunció la inversión de 3.1 millones de dólares para la reconstrucción de la bóveda de la residencial Brisas de San Francisco, además de una reparación de una tubería de aguas negras por $40,000 que harían junto con ANDA. Sin embargo, ante los cuestionamientos sobre la calidad de la obra, que este año volvió a desplomarse, afectando varias casas, el ministro Herrera se excusó. Una bóveda que ya tiene 3 tramos colapsados y en estas lluvias recientes pues colapsó un tramo más. Es decir, es diferente el problema. El problema que tuvimos a principios de año fue una tubería de aguas negras. Y el problema que tenemos ahora es el colapso, y se puede ver en las imágenes, el colapso de la bóveda. Así es que ahí se puede ver la bóveda cómo colapsó. Lo mismo ocurrió en la colonia Santa Lucía de Ilopango, donde el gobierno también prometió a las familias que garantizaría su seguridad a través de obras de mitigación. Desde mayo de 2020, el ministro Romeo Herrera dijo que Obras Públicas ya estaba trabajando para resolver el problema. Sin embargo, en julio de 2021, la colonia se volvió a inundar. Y el ministro Herrera volvió a prometer una respuesta permanente. La nueva asamblea aprobó 15 millones de dólares para las obras de diversas zonas, incluyendo los lugares donde se origina el problema de la colonia Santa Lucía, como en el Matasano y Belén. Pero en 2022, la historia se volvió a repetir para las familias de ese sector de Ilopango. Ahora, el ministro ha anunciado nuevas obras en la zona. ¿Se repetirá la historia el próximo año?